El plan de coronar a Alfonso de la Cerda como rey de León y al infante Pedro, hermano de Fernando VI, como rey de Castilla, fue rechazado de plano por la reina María de Molina. Y al poco, el infante Enrique enfermó y María de Molina envió órdenes a todas las fortalezas del infante moribundo en las que se disponía que si llegaba a fallecer pasasen los castillos que gobernaba a manos del rey. Como es de suponer, en medio de esas tensiones, la actuación del Reino de Granada era ambivalente, intentando aprovecharse del río de revuelto. Así, el 1 de enero de 1302, Granada se había aliado con Aragón cuando éste estaba reclamando sus derechos sobre Murcia, en un tratado que, amén de cuestiones comerciales garantizando el tráfico de bienes, rezaba: vuestros amigos lo serán nuestros y vuestros enemigos, las gentes de Castilla, enemigos para nosotros. Pero el 7 de abril de ese mismo año murió Mohamed II, que era sucedido por Mohamed III, quien consolidó las relaciones con los benimerines, se sometió a vasallaje al rey castellano Fernando IV y anexionó la plaza de Ceuta. Pero en 1309 fue asesinado, dando comienzo en Granada la tradición del asesinato político. Bueno, reanudando. En Europa también se sucedían los conflictos. El papado y Francia habían iniciado el acoso contra la Orden del Temple, pero en 1303 Felipe el Hermoso se enfrentaba al papado, llegando a asaltar el palacio del Papa Bonifacio, que falleció el 7 de junio de 1304. Dejó la sede vacante hasta el 5 de junio del año siguiente, cuando fue nombrado Clemente V, obispo de Burdeos, fiel servidor de Felipe el Hermoso, que residiría en Aviñón y que sería junto a su rey el brazo ejecutor de los templarios o contra los templarios. Retomando los asuntos puramente hispánicos, Fernando IV hizo un pacto con el rey Mohamed III de Granada, en el que se estipulaba que el soberano granadino, que se declaraba vasallo de Fernando IV, mantendría bajo su poder al caudete, Quesada y Bedmar, mientras que Fernando IV conservaría la plaza de Tarifa. En un juego de ir tapando conflictos, cuando acababa uno aparecía al menos otro, y así a lo largo de todo el año 1304 Fernando IV tuvo nuevos enfrentamientos con los Lara, los López de Haro y Rodríguez de Castro, que acabaron con la victoria de las tropas reales, muriendo en batalla Rodríguez de Castro y siendo posteriormente confiscados los bienes de los de Haro. A Alfonso de la Cerda, apoyado por Jaime II de Aragón, le fueron concedidos como compensación por su renuncia al trono de Castilla y de León una serie de señoríos y posesiones. Por su parte, Alfonso de la Cerda renunció a sus derechos al trono castellano-leonés, a utilizar el título de rey de Castilla y León, así como usar el sello real. Ese mismo 1304 fallecía Juana I de Navarra y era sustituida por su hijo Luis I, que no gobernaría sino como Luis X de Francia, y fallecería en 1316, cuando le sustituyó Juan I, que falleció a los 5 días de su coronación, recayendo esta vez la corona en Felipe V de Francia, hijo de Juana I y de Felipe IV el Hermoso de Francia, en perjuicio de Juana de Navarra. En 1305, al año siguiente, los nazaríes conquistaron Ceuta, aunque en 1309 el reino de Fez la reconquistó gracias a la ayuda aragonesa. Por su parte, Juan Núñez de Lara y Diego López de Haro iniciaron en 1306 una guerra cada uno en su territorio. Las buenas artes de María de Molina posibilitaron el acuerdo, que no satisfizo al infante Juan, que volvió a reclamar el señorío de Vizcaya, derecho que le fue negado por el Papa Clemente V, que reconocía la legalidad del juramento dado el año 1300. El conflicto se resolvió en las Cortes de Valladolid de 1307, donde las partes interesadas llegaron a un acuerdo gracias a la diplomacia de la gran María de Molina. Los acuerdos diplomáticos continuaron en 1308 con la firma del Tratado de Alcalá de Henares, donde Castilla y Aragón impulsaron la reconquista al tiempo que se pactaba el patrimonio de la hija de Fernando con el primogénito de Jaime II, aunque este matrimonio no se llevó a efecto al profesar el infante Jaime como religioso. Pero las luchas nobiliarias continuaron acosando Castilla. Don Juan Manuel y el infante Juan se aliaron con Sancho de Castilla y Juan Alfonso de Haro,
Viendo una guerra civil en ciernes, María de Molina intervino consiguiendo apaciguar el asunto, pero en 1311 conspiraron nuevamente para colocar en el trono a Pedro, hermano del rey. La conjura se hallaba protagonizada por el infante Juan de Castilla, por Juan Núñez de Lara y por Lope Díaz de Haro, hijo del fallecido Diego López V de Haro. Sin embargo, la conspiración fracasó gracias a la determinación de la reina María de Molina, que condujo a la conocida como Concordia de Palencia, en la que la corona cedía una serie de derechos a los ricos hombres y beneficios y cargos al infante Juan, a don Juan Manuel y a Juan el Tuerto, hijo del infante Juan. Los conflictos continuaban muy especialmente por parte de Alfonso de la Cerda, a quien le arrebató Béjar y Alba de Tormes. Por lo que respecta al reino nazarí, la muerte de Mohamed III el año 1309 significó el ascenso de Nasr, que reinó hasta 1314. El Emirato granadino estaba amenazado como nunca lo había estado porque se tenía que defender de cristianos en la península y en el norte de África de musulmanes. En estos enfrentamientos el reino de Granada perdió las plazas de Ceuta y de Gibraltar, pero recuperó Algeciras y Ronda. Y finalmente Nasr fue destronado. A duras penas se continuaba la labor de reconquista, inmersa en un juego de poder que propició una lucha encarnizada con victorias parciales de uno y otro bando. En 1311 moría Jaime II de Mallorca, siendo reconocido rey el segundogénito, Sancho I, que acto seguido se dirigió a Gerona para jurar fidelidad al rey de Aragón. En 1312 otorgó a los jurados de la Universidad de la Ciudad y Reino de Mallorca una bandera sobre dorado, 3 palos rojos, 3 y no 4, en la parte superior sobre azul y no morado, un castillo blanco. En 1315 fijó las bases del Gran y General Consell, que se convertiría en el máximo órgano representativo del reino, formado por consellers de la ciudad y por consellers de cada una de las parroquias de la part forana. También impulsó la creación del Sindicat Forà en un momento que empezaban las tensiones entre la ciudad y los pueblos de Mallorca. El 5 de septiembre de 1312, con 27 años, fallecía en Jaén Fernando IV, de enfermedad, o de extraña enfermedad, quedando el reino con las disputas que estuvieron presentes durante todo su reinado. Dejaba como heredero a su hijo Alfonso XI el Justiciero, que contaba 1 año de edad, siguiendo como regente María de Molina, con doña Constanza, la madre del rey, y los infantes don Juan y don Pedro. Se multiplicaron las disputas en el reino y finalmente fueron resueltas en el acuerdo de Palazuelos del año 1313. En Aragón, Castilla y Portugal, donde los templarios se habían refugiado de la persecución, se decretó en 1312 que estos quedaban liberados de las acusaciones de que eran objeto por parte de Papa Clemente V y de Felipe el Hermoso de Francia. No obstante, tras la bula papal, los templarios recalaron en la Orden de Montesa en el Reino de Aragón y en la Orden de Cristo, fundada por Dionisio I de Portugal. Los actos de debilidad que adolecía la cristiandad redundaban en un fortalecimiento de los invasores. En ese orden, Al-Nasr fue derrocado por su sobrino Ismail I en 1314, iniciando un reinado que duró hasta 1325, tiempo que dedicó al fortalecimiento del reino tras haber superado los primeros momentos en los que se vio involucrado en los tratados de paz con los reinos hispánicos. Acabaría siendo asesinado. En 1316, el reino de Mallorca puso en marcha una flota que tenía como objetivo hacer frente a la piratería sarracena. Pero lo que marcó el reinado de Sancho I es que, no teniendo hijos, en 1319 nombró heredero a su sobrino Jaime, lo que provocó enfrentamientos con Jaime II de Aragón, cuya conclusión no fue la guerra, gracias a la intervención del Papa. Y en Castilla, la figura de María de Molina siguió destacando con luz propia cuando en 1319 nuevamente quedaba como única regente al haber fallecido los corregentes. Nuevamente se multiplicaron los problemas,
cuando los infantes don Juan Manuel y don Felipe, juntamente con María, fueron nombrados tutores del nuevo rey y la situación se agravó el 1 de julio de 1321 cuando falleció doña María de Molina. Con su muerte, la anarquía, los asesinatos y los ajustes de cuentas se extendieron por Castilla hasta que en 1327 Alfonso XI fue declarado mayor de edad y tomó las riendas del reino el mismo año que en Granada accedía al trono Mohamed IV, tras haber asesinado a su padre Ismael I. Alfonso XI contaba 14 años de edad y comenzaba su reinado con el supuesto sometimiento de los tutores a la autoridad real que recién salidos de las cortes volvieron a confabularse. Pero el niño Alfonso XI supo jugar la baza e invitó en son de paz al infante Juan el Tuerto y cuando lo tuvo en palacio mandó asesinarlo, lo que ocasionó que su suegro don Juan Manuel, otro levantisco, abandonase su adelantamiento en la Guerra de Granada. Esta misma técnica la aplicó en otras ocasiones, ganándose el nombre de El Justiciero. De esta forma, con mano dura consiguió tranquilizar el reino. Y durante su reinado llevó los límites cristianos hasta el estrecho de Gibraltar tras la importante victoria en la batalla del Salado de 1340 y la conquista del reino de Algeciras en 1344. Le tocó una dura labor a Alfonso XI, ya que todos los ricos homes en los caballeros vivían de robos et de tomas que facían en la tierra et los tutores consentían-yelo por los haber cada uno de ellos en su ayuda. Et cuando algunos de los ricos homes et caballeros se partían de la amistad de alguno de ellos tutores, aquel de quien se partían destruíale todos los lugares et vasallos que había, diciendo que lo facía a voz de justicia por el mal que mereciera en cuanto con él estuvo. Otros sí, todos los de las villas, cada uno de sus lugares, eran partidos en bandos, también los que habían tutores como los que no los habían tomado. Et algunas villas que no tomaron tutores, los que habían en poder tomaron las rentas del rey, et apremiaban a los que poco podían, et echaban pechos desaforados, et en ninguna parte del regno non se facía justicia con derecho, et llegaron la tierra a tal estado que non osaban andar los homes por los caminos, sino armados et muchos en una compaña, porque se pudiesen defender de los robadores. Et en los lugares que non eran cercados non moraba ninguno. Por otra parte, el pueblo estaba resabiado con los judíos, a quienes, entre otras cosas, acusaban de la peste que se estaba padeciendo. Amparados en esa creencia, llevaron a cabo una terrible persecución que dio comienzo en Aragón y en Navarra. Los pastores del Pirineo, que según señala Marcelino Menéndez y Pelayo, componían una población de 30.000 personas, hicieron una racia espantosa en el mediodía de Francia y en las comarcas españolas fronterizas. Fueron excomulgados por Clemente V, pero las hordas penetraron en Navarra en 1321, donde llegaron a quemar las aljamas de Tudela y Pamplona, pasando a cuchillo a cuantos judíos topaban. Esta situación hubo de ser atajada militarmente por don Alfonso, infante de Aragón, que acabó exterminando la banda de pastores. En Navarra continuaron la persecución, llegando a incendiar en 1328 las juderías de Tudela, Viana, Estella y otras poblaciones donde dieron muerte a centenares de israelitas. Como una epidemia de la realeza, en 1322 moría Felipe II de Navarra, V de Francia, y le sucedía Carlos I, IV de Francia. En 1324 moría Sancho I de Mallorca, que era sucedido por su sobrino Jaime. En 1325, al año siguiente, moría Dionisio I de Portugal, sustituido por su hijo Alfonso IV el Bravo, y en 1327 moría Jaime II de Aragón, que era sucedido por su segundogénito Alfonso IV el Benigno. Al haber tomado los hábitos el heredero Jaime, no por tener espíritu religioso, sino por poseer una condición un tanto particular y a lo que parece poco ejemplar. Durante su reinado se produjo un gran auge del Reino de Valencia, mientras la crisis demográfica se cernía sobre el condado de Barcelona como consecuencia de la peste negra. Amplió su corona con el condado de Urgel al casar con Teresa de Entenza. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.